Bienvenidos a un nuevo Deep Dive de Huellas en la Tierra. Hoy nos vamos a sumergir en una serie de relatos, realmente impactantes, que exploran la manifestación de un poder extraordinario y cómo impactó a las personas que lo presenciaron. Tenemos varios pasajes que ofrecen distintas perspectivas sobre esos eventos, así que prepárate porque vamos a desentrañar lo esencial. Sí, y para ti, que siempre buscas comprender el porqué de las cosas, vamos a empezar examinando la motivación detrás de estas demostraciones de poder. Ajá. La razón principal no era el mero espectáculo o un intento superficial de convencer, ni siquiera simplemente compasión, aunque esa era una parte importante. Sí, porque cuando escuchamos la palabra milagro, quizás pensamos en algo sorprendente, algo que deje a todos boquiabiertos. Claro. Pero según lo que hemos revisado, la motivación era mucho más profunda. Exacto. La fuente que mencionamos enfatiza que el propósito fundamental de estos actos extraordinarios era confirmar un mensaje clave: la llegada del reino de Dios a través de Cristo. No eran trucos de magia, sino pruebas tangibles de que Dios estaba estableciendo su gobierno, pero con poder. En lugar de verlos como eventos aislados, deberíamos entenderlos como señales. Sí. Como si dijeran, esto que les estoy comunicando es real y aquí tienen una demostración de ello. Precisamente. Y esa demostración se manifestó de diversas maneras. Ya. Como bien señala la fuente, vemos el ejercicio de autoridad sobre las fuerzas de la naturaleza, sobre el mundo espiritual que no vemos, sobre la propia muerte y también sobre la enfermedad. Es una exhibición completa de una autoridad que abarca todos los aspectos de la existencia. Y el Evangelio de Marcos, otra de nuestras fuentes, parece pintar esta imagen de Jesús, no solo enseñando con sus palabras, sino constantemente respaldando esas enseñanzas con acciones que dejaban a la gente asombrada mientras viajaba por Galilea. Así es. La enseñanza y la acción milagrosa iban de la mano, cada una fortaleciendo a la otra. Ajá. Ahora, pensando en tu interés por cómo reaccionaba la gente ante estos eventos extraordinarios, vamos a adentrarnos en algunos encuentros directos que se describen en nuestros materiales. Me encanta. Aquí es donde se pone interesante. Claro. Tenemos relatos de personas que desean seguir a Jesús, pero se encuentran con unas exigencias bastante particulares. Sí. Un escriba se ofrece a seguirlo sin dudarlo, pero Jesús le advierte sobre la falta de un hogar fijo. Lo que inmediatamente plantea una pregunta sobre el verdadero costo del compromiso. Sí, Este escriba parece muy entusiasmado, pero la respuesta de Jesús introduce una realidad muy dura sobre la vida de alguien completamente dedicado a esta misión. y luego hay otros dos casos que llaman mucho la atención. A uno se le dice directamente, Sígueme. ajá, pero pide permiso para enterrar a su padre. La respuesta de Jesús sobre dejar que los muertos entierren a sus muertos y priorizar el anuncio del reino es, cuanto menos, impactante. Es una contraposición muy marcada de valores y prioridades, ¿verdad? Sí. Para Jesús, la urgencia de comunicar la llegada de ese reino parece superar incluso las obligaciones familiares más importantes. Esto nos lleva a considerar qué tan radical era realmente el llamado a ser su discípulo. Y el tercero que quería despedirse de su familia antes de seguirlo. La imagen que usa Jesús sobre no ser apto para el reino si uno mira hacia atrás a poner la mano en el arado es muy poderosa. Nos habla de una necesidad de una entrega total sin reservas ni dudas. Exacto, la idea de una dedicación indivisa es central aquí. Ah, No se trata de unirse a medias tintas, sino de una entrega completa al propósito del reino. interesante. Estos primeros relatos ya nos dan una idea de las altas demandas que implicaba seguir a Jesús. Ahora, pasemos a un momento de gran dramatismo. Jesús calmando la tempestad en el lago. Imagínate la escena. Se están cruzando en una barca, de repente se levanta una tormenta terrible, las olas empiezan a inundar la barca. Oh, wow. Y en medio de todo ese caos, Jesús está durmiendo tranquilamente en la parte de atrás. Es una imagen que contrasta muchísimo, ¿verdad? Totalmente. Los discípulos están aterrorizados, sintiendo que van a morir ahogados, y la reacción de Jesús al despertarse es primero reprender al viento y al mar, y luego cuestionar la falta de fe de sus seguidores. Es casi como si esperaran una respuesta diferente de ellos. Y la tempestad se detiene. De repente una calma total. Increíble. La reacción de los discípulos es de un temor aún mayor, preguntándose quién es este hombre que tiene tal autoridad que hasta el viento y el mar le obedecen. Es como si presenciar el milagro hubiera aumentado su asombro y quizás también su incomprensión de quién era realmente Jesús. Lo que es fascinante aquí es la conexión que Jesús establece entre su poder sobre la naturaleza y la fe de sus discípulos. Sí. Parece haber una expectativa de confianza incluso en las situaciones más adversas. Su pregunta, ¿por qué no tenéis fe?, es muy reveladora sobre lo que él esperaba de ellos. Siguiendo con estos encuentros que nos hacen pensar, llegamos a la historia del endemoniado gadareno.
Este hombre vivía en los sepulcros, estaba poseído por una legión de espíritus inmundos, tenía una fuerza increíble que le permitía romper cadenas e incluso se hacía daño a sí mismo con piedras. Una situación verdaderamente desesperada y aterradora. Es una descripción muy vívida de un sufrimiento extremo y de una completa pérdida de control. El encuentro con Jesús es dramático desde el principio. El hombre corre hacia él, se arrodilla y grita, reconociendo de alguna manera la autoridad de Jesús y suplicando que no lo atormentara. Y la conversación que sigue es escalofriante. Jesús le pregunta al espíritu su nombre y la respuesta es Legión, porque somos muchos. Luego estos espíritus le ruegan a Jesús que no los envíe fuera de la región y le piden permiso para entrar en un grupo de cerdos que estaban cerca. Lo que sucede a continuación es aún más sorprendente. Jesús les da permiso. Y los cerdos, aproximadamente 2000, se lanzan al lago desde un precipicio y se ahogan. Es una demostración de poder sobre el mundo espiritual que tiene consecuencias muy reales y visibles en el mundo físico. Los que cuidaban los cerdos huyen llenos de miedo y cuentan lo que había pasado en la ciudad y en los campos cercanos. Claro. La reacción de la gente al ver al hombre que antes estaba endemoniado, ahora sentado, vestido y completamente cuerdo es de temor. Es comprensible. Presenciaron algo que desafía toda explicación lógica. Exacto. Y a pesar de la liberación de este hombre, la reacción principal en la comunidad es el miedo y la petición a Jesús para que se vaya de su territorio. Oh, wow. Esto nos muestra algo importante sobre la dificultad que tenemos los humanos para aceptar lo extraordinario, incluso cuando trae consigo un beneficio evidente. ¿Qué crees que nos dice eso sobre nosotros? Es una buena pregunta. Sin embargo, la respuesta del hombre que había sido liberado es muy diferente. Él le pide a Jesús que le permita seguirlo, pero Jesús le da una instrucción muy específica, que regrese a su casa y les cuente a sus seres queridos lo que el Señor ha hecho por él. Esta es una directriz interesante. Sí. En lugar de permitirlo unirse a su grupo inmediato de seguidores, Jesús lo envía como un testimonio viviente a su propia comunidad, en la región de Decápolis, para que proclame las grandes cosas que habían sucedido. Y la reacción allí fue de admiración generalizada. Vemos un contraste muy marcado en cómo se recibió este milagro. Entonces vemos una doble reacción a este mismo evento. Miedo y rechazo por un lado, y asombro y reconocimiento por el otro. Exacto. Ahora, cambiemos de escena y veamos otro tipo de súplica y sanación. Tenemos a Jairo, descrito como un principal de la sinagoga, alguien con una posición de liderazgo en la comunidad religiosa, rogándole desesperadamente a Jesús que sane a su hija, que está muy grave, al borde de la muerte. La desesperación de Jairo es palpable en el relato. Se postra ante Jesús, reconociendo su autoridad y suplicando por la vida de su hija. ¿Sí? Y mientras Jesús va con él hacia su casa, una gran multitud lo sigue. Tanta gente que lo aprietan por todos lados. En medio de esta multitud ocurre otro evento muy notable. La sanación de una mujer que sufría de un flujo de sangre continuo durante 12 años. ¡Wow! Había gastado todo su dinero buscando una cura sin éxito, y su fe la lleva a pensar que con solo tocar el borde del manto de Jesús sería sanada. Y así sucede, tal como ella creía. En el instante en que toca su manto, su hemorragia cesa y siente físicamente en su cuerpo que está sana. Pero lo que ocurre después también es muy significativo. Jesús siente que poder ha salido de él y pregunta quién lo ha tocado, a pesar de la gran cantidad de gente que le rodeaba. Es casi increíble. En medio de tanta gente, Jesús percibe esa conexión individual de fe. Y cuando la mujer, temiendo las consecuencias, finalmente confiesa lo que había hecho, Jesús le dice: «Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu aflicción». Es una afirmación muy poderosa del papel que juega la fe en el proceso de sanación. Absolutamente. Y justo cuando este momento de sanación y reconocimiento está teniendo lugar, llegan noticias terribles. La hija de Jairo ha muerto. Oh, no. Parece una situación completamente irreversible, sin esperanza alguna. Claro. Pero Jesús le dice a Jairo: no temas, cree solamente. Y solo permite que Pedro, Jacobo y Juan lo sigan hasta la casa. Lo que encuentran allí es un gran alboroto, gente llorando y lamentándose por la niña. La reacción de Jesús es sorprendente. Dice que la niña no está muerta, sino que simplemente duerme, lo cual provoca burlas entre los presentes. Una vez más vemos una falta de comprensión ante la perspectiva de Jesús sobre la vida y la muerte. Sí. Pero él aparta a los que no creen, entra en la habitación con los padres de la niña y sus 3 discípulos más cercanos, toma la mano de la niña y le dice en arameo: Talita Kumi, que significa: Niña, a ti te digo, levántate. Y la niña de 12 años se levanta inmediatamente y comienza a caminar. Increíble. La reacción de los que estaban allí es de un asombro indescriptible. Y Jesús les ordena estrictamente que no le digan a nadie lo que había sucedido y les pide que le den de comer a la niña, un detalle muy humano en medio de este evento tan extraordinario. Es una secuencia de eventos que va desde la desesperación más profunda hasta la restauración de la vida, todo marcado por la fe de Jairo y el poder de Jesús.
Y la insistencia en mantenerlo en secreto nos hace pensar en la naturaleza del reino que él estaba anunciando, que no se basaba en el simple sensacionalismo o la búsqueda de fama. Exacto. Continuando con nuestros relatos, encontramos la sanación de 2 hombres ciegos que lo siguen gritando y pidiendo misericordia, reconociéndolo como el Hijo de David, un título con importantes connotaciones mesiánicas en ese tiempo. Al llegar a la casa donde Jesús se hospeda, los ciegos se acercan a él y Jesús les pregunta directamente si creen que él tiene el poder de sanarlos. La respuesta afirmativa de estos hombres ciegos es fundamental. Jesús entonces les toca los ojos, diciéndoles, conforme a vuestra fe os he hecho. Y en ese mismo instante, sus ojos son abiertos y pueden ver. Pero, al igual que en el caso de la hija de Jairo, Jesús les encarga de manera muy seria que no divulguen lo que había ocurrido. Sin embargo, la alegría y el asombro que sienten son tan grandes que, al salir de la casa, comienzan a difundir la noticia de su sanación por toda la región. Es comprensible lo difícil que debe ser guardar silencio ante algo tan impactante en sus vidas. Sin duda. Y mientras estos 2 hombres salen, le traen a Jesús un hombre mudo que estaba poseído por un demonio. Después de que Jesús expulsa al demonio, el hombre que antes no podía hablar, comienza a hacerlo, lo que provoca aún más maravilla entre la multitud, quienes exclaman que nunca se había visto algo parecido en toda la historia de Israel. Pero aquí surge una perspectiva completamente diferente. Los fariseos, al presenciar estos mismos eventos, ofrecen una explicación muy distinta. Afirman que Jesús expulsa a los demonios no por el poder de Dios, sino por el poder del príncipe de los demonios. Vemos aquí una clara oposición y una interpretación completamente contraria de las mismas secciones. Este es un punto crucial para comprender la complejidad de la recepción de Jesús. Sí. La misma manifestación de poder puede ser interpretada de maneras radicalmente opuestas, dependiendo de las creencias y la disposición del corazón de cada persona. Para algunos es una clara señal del poder divino, para otros es atribuida a fuerzas oscuras y malignas. Finalmente, llegamos al relato de Jesús regresando a su tierra, a su pueblo natal. En el día de reposo, comienza a enseñar en la sinagoga, y muchas de las personas que lo escuchan se admiran profundamente de su sabiduría y de los milagros que se dice que realiza. Pero pronto esa admiración se convierte en escepticismo y finalmente en rechazo. La familiaridad en este caso parece ser un gran obstáculo. Se preguntan si no es simplemente el carpintero que creció entre ellos, el hijo de María, y mencionan a sus hermanos y hermanas que aún viven allí. Se escandalizan de él, cuestionando de dónde podría provenir tal sabiduría y poder en alguien a quien conocen desde la infancia. La respuesta de Jesús es muy reveladora. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y la consecuencia de esta falta de fe fue que no pudo hacer muchos milagros allí, salvo sanar a unos pocos enfermos imponiendo sus manos. Incluso el texto nos dice que Jesús se asombró de la incredulidad de ellos. Este relato final nos muestra la gran dificultad que existe para ser aceptado en el propio entorno, incluso cuando se presentan pruebas evidentes de algo extraordinario. La falta de fe y la cerrazón pueden limitar incluso la manifestación del poder. Hemos recorrido hoy una serie de momentos realmente impactantes, desde la calma que Jesús trajo en medio de la tormenta hasta la restauración de la salud y la vida en diversas situaciones. Cada uno de estos relatos nos ofrece una perspectiva única sobre cómo se manifiesta el poder y cómo respondemos los humanos ante lo que no podemos explicar fácilmente. Para ti que buscas comprender las capas más profundas de la información, esperamos que ese deep dive haya sido revelador. Hemos visto cómo los milagros no son solo actos aislados, sino que forman parte de un mensaje más amplio y representan desafíos directos a la fe y al compromiso personal. Exactamente. Y ahora, para terminar, me gustaría preguntarte, ¿qué resuena más contigo de todas estas historias que hemos explorado hoy? ¿Qué preguntas te han surgido al escuchar sobre estas demostraciones de poder y las tan diversas reacciones que provocaron en las personas que las presenciaron? Si quieren saber más de los temas hablados hoy, dejen comentarios. Los invitamos a suscribirse a Huellas en la Tierra, a compartir este Deep Dive con otras personas que puedan encontrarlo interesante y a darnos un me gusta si disfrutaron de esta exploración. Para que podamos seguir creando contenido como este. Hasta la próxima. Hasta pronto.